Ahora que nuestras compañeras nos van a presentar consentimiento informado y voluntad anticipada, podremos entender un poco más sobre cómo son estos documentos y procesos importantes en cuidados paliativos y cómo es que el paciente puede expresar sus deseos a través de estos. Hola, nosotros somos María Magdalena Supa Mejía y Cecilia Ortiz Moreno y les vamos a comentar las diferencias que hay entre el consentimiento informado y la voluntad anticipada, así como para darles la información de qué es cada una de ellas. Iniciaremos con el consentimiento informado. El consentimiento informado es el documento en el cual un paciente es informado respecto a todos los alcances o procedimientos diagnósticos y terapéuticos que le serán practicados a lo largo de, todo el caso o el contexto clínico que tenga el paciente. Esto le permite decidir al paciente si acepta o rechaza las alternativas que están siendo sugeridas por el profesional de salud y esto con total conocimiento de las consecuencias y todo lo que implica el tomar esta decisión. Por ello, esto debe estar constatado por escrito. Es necesario que esté por escrito. Tenemos objetivos del conocimiento informado. Aquí se destacan 4. Primariamente, se tiene que el respeto. Respetar a la persona enferma, sobre todo en sus derechos y sobre todo en su dignidad, para que no haya ningún problema. Esto es uno de los objetivos del consentimiento informado. Asimismo, se tiene que asegurar y garantizar la información adecuada para que el paciente, tenga esta oportunidad de participar en la toma de sus decisiones, sobre todo en aquellas que pueden llegar a afectarle. Así también, se tiene que respaldar la actuación de los profesionales. ¿A qué vamos con esto? A que el consentimiento informado es un documento que respalda el por qué el médico está tomando el camino que está tomando y, tomando estas decisiones que el médico está tomando. Todo esto, el médico siempre tiene que compartir el proceso de lo que está decidiendo con el paciente y con la familia para que todos estén, como en la misma sintonía. También así determina el campo de acción del médico. ¿A qué vamos con esto? A que marca los límites del camino que está tomando el médico, marca hasta dónde puede desenvolverse el médico, todo esto legal o lícitamente, para que no tenga ningún problema. Los beneficios que indudablemente tiene un consentimiento informado en un proceso adecuadamente llevado, los beneficios que tiene para el paciente son, inicialmente terapéutico, esto puesto que la información que el paciente tiene es un proceso dinámico que al realizarse de forma adecuada, adquiere este carácter como terapéutico. Además, permite que los pacientes tengan una mayor aceptación de las medidas que están siendo propuestas por el médico, tanto diagnósticas como terapéuticas. Asimismo, esto nos va a ayudar a promover la autonomía personal en la toma de decisiones del paciente. Entonces, esto también es algo muy importante y es un beneficio que tiene ante el paciente. Y también sirve de base al diálogo sobre el proceso de la enfermedad y de todo el proceso que se está llevando en contexto del caso del paciente. Y también apoya en que hace la relación médico-paciente mucho más cálida. Entonces esto nos ayuda con nuestros pacientes. Los elementos básicos del consentimiento informado, inicialmente, el paciente tiene que estar atento y competente. Todos estos elementos son muy importantes para que el consentimiento informado pueda llevarse de manera correcta. Para que la decisión sea considerada como autónoma, tiene que cumplir como estas condiciones. El paciente tiene que estar atento y competente. ¿Qué es esto? Que el paciente tenga esta capacidad de tomar estas decisiones teniendo conciencia de lo que está lo que esto conlleva, la capacidad crítica que suponga una decisión que está siendo tomada de manera racional y, reconociendo correctamente la naturaleza de la situación. Me refiero a la naturaleza de su enfermedad y de todo lo que, en contexto lleva su caso. La información comprensible, esto es para los médicos, que el paciente tenga el conocimiento completo de su enfermedad. Nosotros tenemos que hacerle ver, darle esa información que sea total, o sea, que el paciente la haya comprendido completamente y que tenga un balance de los riesgos y de los beneficios de la decisión que él está tomando, ya sea cualquier decisión que él adopte, aceptarla, rechazarla o modificarla. Y tras comprender todo esto, asegurarnos que el paciente ya entendió que es toda la información,
para, bueno, poder adoptar una decisión. No coacción. La decisión debe ser libre y sin intervenciones ya sea internas, externas. Por ejemplo, las amenazas más o menos verbalizadas o la negación rotunda de algunas alternativas al tratamiento o del mismo tratamiento, la presentación de algunas alternativas de manera sesgada o que no nos permitan continuar con el caso del paciente, suponen una coacción o una intervención que esto pues nos invalida totalmente el consentimiento informado y es como los médicos pues no podemos continuar con el caso. Tenemos que recordar que, bueno, esto es muy importante. En cuidados paliativos no solamente es difícil o complicado obtener el consentimiento informado, sino que también a veces es un poco inoportuno, no estamos llegando en el momento correcto, no tenemos las palabras correctas para pedirlo. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos al pedir el consentimiento informado, sobre todo en cuidados paliativos, porque son temas pues bastante delicados. El consentimiento verbal del paciente, el que el paciente te diga sí lo acepto, no es del todo suficiente. Tiene que constar siempre por la firma, todo por el documento escrito. No es suficiente que el paciente lo diga. Ahora, si el paciente no puede participar en esta toma de decisiones, entonces debe ser la familia quien firme el consentimiento informado o el cuidador principal quien firme el consentimiento informado. Y bueno, que se acerque más a los deseos que explícita o implícitamente el paciente haya manifestado previamente ante, bueno, la situación en la que nos encontremos y, bueno, que sea el tratamiento o el camino que, pues, más parecidas a la que el paciente quería o a las actuales. También es muy importante recordar que la Ley General de Salud o de Sanidad, en su artículo 10, establece que es para los médicos una obligación informar todo el contexto del caso, diagnóstico terapéutico, etcétera, a los pacientes y obtener el consentimiento informado para pues determinadas acciones diagnósticas o terapéuticas. Entonces es importante mencionar que esto, bueno, conlleva un proceso legal, entonces es importante, es un derecho para el paciente y una obligación para nosotros como médicos pedir este consentimiento informado. Además, también es importante para que, pues como lo había mencionado anteriormente, tengamos como ese respaldo del por qué estamos tomando esas medidas o estamos tomando esas acciones con el paciente, pues esto nos puede también apoyar bastante, pero también nos puede afectar si no lo pedimos. Entonces, esto es un derecho para el paciente y una obligación para nosotros también como médicos pedirlo. Bueno, en cuanto al consentimiento informado es todo. Los dejo con mi compañera Cecilia para que, bueno, les continúe informando sobre la voluntad anticipada y, bueno, tengamos toda esta información correcta. Muchas gracias. Hola, soy Cecilia Ortiz y les voy a hablar sobre la voluntad anticipada. De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada, esta se define como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en una etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. El propósito de esta ley es el buscar el cuidado integral de los pacientes que padecen una enfermedad terminal, evitando tratamientos o procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles que puedan caer en el ensañamiento terapéutico. Los puntos más importantes sobre la voluntad anticipada son los siguientes. El primero, la regulación de una muerte digna y otorgar medidas médicas paliativas para disminuir el sufrimiento. Se refiere que a pesar de que no se realizarán medidas curativas ni tratamientos para preservar la vida del paciente, no será dejado a su suerte, sino que será tratado con las medidas necesarias para aliviar su sufrimiento y colocarlo en las mejores condiciones posibles. La segunda, es importante recalcar que la voluntad anticipada no promueve la eutanasia. Un término muy importante que se utiliza al tratar este tema es el de ortotanasia, el cual distingue entre curar y cuidar, y que sin provocar la muerte de ninguna manera, ya sea activa, inactiva, directa o indirectamente,
Se evita la aplicación de procedimientos no deseados, que sean inútiles o desproporcionados. La tercera, uno de los más importantes, refiriéndonos al tratamiento médico de todos los pacientes en general, es el de proteger la dignidad humana hasta el último momento de la vida. Y finalmente, el cuarto es el de fomentar la autonomía del paciente, respetar los deseos que planteó una persona que goza de la entereza de sus facultades mentales. El documento de voluntad anticipada es la forma de plasmar de manera legal y válida los deseos de nuestros pacientes. Este documento debe ser notariado y solicitado de manera consciente y libre por una persona en pleno uso de sus facultades mentales, quien debe manifestar inequívocamente sus deseos de ser sometida o no a medios y tratamientos médicos. Los requerimientos para tramitar este documento son los siguientes: ser mayor de edad, tener pleno uso de sus facultades mentales, acudir con un notario público, acudir con un representante legal, firmar ante 2 testigos y presentar las identificaciones oficiales vigentes del solicitante, de los representantes y de los testigos. Como podemos ver, el documento de voluntad anticipada no es un documento fácil de obtener y debe ser respetado una vez obtenido, ya que es la manifestación de los deseos de los pacientes con respecto a su vida y su muerte. Es de suma importancia respetarlos y respetar su dignidad en todo momento, buscando acompañarlos de la mejor manera durante su proceso de muerte. Muchas gracias.